Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos en Punto de Partida por la 1210 AM Radio El Libertador desde Vergara 33 para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy o si no en alguna aplicación nos podés encontrar buscando las radios online del Uruguay. En Radios Uruguay también nos podés encontrar allí en la página de esta aplicación. Y bueno, también nos podés encontrar en nuestros podcasts en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos las distintas columnas. Hoy volvemos con la columna de literatura y le vamos a dar la bienvenida a María García Marichal. ¿Cómo está, María? Buenos días, muy bien, ¿tú? Muy bien, muy bien. Yo feliz de estar, como siempre, audiencia. Bueno, después de Bob Dylan, seguimos hablando de otros escritores. Sí. Quedó eso fue para que quedara picante. Eso fue para meter ahí una bajita. Sí, cosa que la gente empiece a mover. Hay varias cosas para hacer con eso. Trae cola. No hay duda que esto va a traer. Y trae porque la sigue trayendo desde 2016. Bueno, vamos. ¿A qué tenemos hoy? Hoy vamos a hablar de un escritor y un libro. Porque, ¿viste? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que a veces hay escritores que como por ejemplo, como esta autora estadounidense, la autora de Matar a un ruiseñor, sí. Que por ejemplo ella tiene un libro, un libro que la hizo conocida en el mundo. Nellie Harper Lee. Una grande, uno de los libros más bellos que yo he leído en toda mi vida. Y he leído. Hoy vamos a hablar de un escritor que escribió varios libros, pero hay un libro que lo hace gigante. Y este escritor es argentino. Por eso yo le había puesto a esta charla un nombre, un libro. Se llama Ricardo Guiraldes. Y a quienes... Yo no lo conozco. ¿Vos no lo conocés? No lo conozco. Hay mucha gente que no lo conoce, pero cuando yo diga Don Segundo Sombra, muchos por lo menos lo habrán oído, ¿no? Sí, eso sí. Don Segundo Sombra. Es el autor. Pero no lo vinculo. Claro, de Don Segundo Sombra. Por eso hay que conocerlo. Y eso es lo bueno que tiene este programa, que nos permite intercambiar y a los oyentes y a quienes nos ven, por favor, comuniquen, pregunten, hagan críticas, pidan, porque la literatura es tan nutrida. A Ricardo Guiraldes, por ejemplo, que mucha gente no lo conoce y que lo conocen el nombre de Don Segundo Sombra porque además es como una especie de mito Don Segundo Sombra. Ricardo Guiraldes pasa muchas veces inadvertido en la literatura del Río de la Plata y Don Segundo Sombra es un libro maravilloso. Quiero decir que personalmente es un libro que a mí me encanta y que voy a bajarlo a mi Kindle para leerlo próximamente, porque ahora estoy leyendo a un autor que vamos a hablar más adelante, que es Marcel Leblanc, el autor de Lupin, ya que la serie Lupin está tan en Netflix, está tan así a todo vapor. Vamos a hablar de Leblanc y de Lupin, que es su personaje. Pero Don Segundo Sombra es algo realmente hermoso, un libro hermoso de leer, lo recomiendo de todo corazón, y vamos a ver por qué. ¿Empezamos? Sí, por supuesto. Ricardo Guiraldes nació el 13 de febrero de 1886 en Buenos Aires, Argentina, de una familia patricia, una familia aristocrática. Falleció el 8 de octubre de 1927 en París, Francia. Recorrió yo creo que recorrió casi todo el mundo. Perteneció a una familia de alta aristocracia argentina. Su padre, Manuel Guiraldes, llegó a ser intendente de Buenos Aires, incluso, o sea que tenía vínculos políticos. Ese hombre,
el papá, el padre de Ricardo, era sumamente culto, muy educado, una persona muy preparada. O sea, no era un patricio por el solo hecho de heredar el título, sino que era un señor, era un gentleman. Su mamá se llamaba Dolores Goñi y fíjate vos, era parte de la familia Ruiz Arellano. Los Ruiz Arellano fueron los fundadores de San Antonio de Areco, esta localidad tan conocida, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Bueno, los Ruiz Arellano fueron los fundadores, ella era descendiente directa de ellos, Dolores Goñi. Un día de esto te voy a comentar algo acerca de una ciudad de la provincia de Buenos Aires y una ciudad de Canelones fundadas por la misma persona. No. Pero vamos a seguir con Ricardo. Está muy interesante el de Ricardo. El año del nacimiento de Ricardo, la familia se mudó a Europa. O sea, es como si hubiera sido francés prácticamente, ¿no? Porque el papá tenía que trabajar allá. Y volvieron a la Argentina cuando tenía 4 años. Entonces, Ricardo hablaba a los 4 años español, castellano, francés y alemán. Naturalmente. Sí, lo hacía naturalmente porque, claro, estaba conviviendo con gente de distintos países y lo hablaba con fluidez y siguió hablándolos y aprendiéndolos por el resto de su vida. Hablaba varios idiomas. Era un niño muy precoz, le gustaba mucho leer, le encantaba todo lo que fueran libros. Y como todo patricio, el aristócrata porteño, lo habíamos hablado cuando Manuel Mujica Lainez había escrito La Casa, por ejemplo, tenía siempre una casa en Buenos Aires, casi siempre era una casa quinta o una casona, una casa de porte, y una estancia. La estancia de los Guiraldes estaba en San Antonio de Areco. Entonces él pasaba la mitad de la vida, o menos de la mitad de la vida en Buenos Aires, y la otra mitad donde él adoraba, en San Antonio de Areco, en el campo. Allí le encantaba estar. Y eso lo hizo tener un gusto muy precoz por todo lo que fuera plástico y lo que fuera literario. Entonces escribía desde chiquito, pero además pintaba. Y Guiraldes pintaba muy bien. Sus cuadros principalmente son cuadros de paisajes campestres, de tareas del campo, de cascos de estancia, de caminos. Pintaba muy bien y se dedicó a la pintura. Pero además escribía. En 1904 Ricardo terminó el bachillerato y comenzó a estudiar arquitectura. Como no le gustó mucho la arquitectura, se pasó para la Facultad de Derecho. Y al final dejó de estudiar. ¿Viste? Por favor, ¿cuántos de nuestros grandes escritores han dejado por el camino las universidades? No es ejemplo, No es por ejemplo. eso no es ejemplo. A mí me duele eso, porque yo digo, el estudio, no importa cuánto tiempo te lleve, no importa el tiempo que tarde, no importa aquel estudio que es académico, te da digamos, bases. Yo cuando leo esto de Ricardo Guiraldes, yo Ricardo Guiraldes lo leí y leí sobre él desde que era una jovencita, digo, si hubiera seguido estudiando, cuántas cosas más hubiera podido hacer. Porque era un hombre muy inteligente, muy comprometido con el saber, era muy educado como su padre, era un gentleman. Y entonces, lo vimos con Bob Dylan el otro día, y van dejando los estudios. Bueno, dejó derecho y dejó de estudiar. Están los dos, ¿no? El que estudia y no deja de estudiar nunca. Sí. Y el que deja Ahora, es verdad. Y eso que decís vos es cierto. Vos sabés una cosa, creo que el que estudia no deja de estudiar nunca. No. O porque lo hace académicamente, o porque lo hace y después se academiza, pero estudia todo el tiempo. El que le gusta estudiar, estudia siempre. Yo ahora estoy estudiando botánica. Por mi cuenta. Botánica. Pero la zoología y la botánica me encantan, perdón. Vengo de una angina, se darán cuenta, ¿no? Bien. Volvió a Europa, quiso viajar, volvió a París. Y el viaje a Europa lo dejó muy marcado a él porque empezó a interesarse por la metafísica, por la ética, es decir, ya por la filosofía. Como que el campo de estudio de él no estaba en lo que había hecho tan estructurado como puede ser la arquitectura, ni tan bien estructurado, podríamos decir, como es el derecho, aunque lo es menos, sino por la parte de la filosofía. Le gustaba mucho, estudió mucho filosofía, siempre a un nivel más, se puede decir,
propio, ¿no? Sin un registro. Eso es la pena, porque leyó muchísimo, pero no tiene aquello que te da el soporte, digamos, ¿no? El soporte académico que a vos te permite, te abre más puertas. De todas maneras, era un hombre que tenía dinero, que tenía muchísimos conocidos, que tenía muchos contactos. Cuando estuvo en París, se juntó con pintores, músicos, escritores, sin cesar. Estuvo permanentemente en eso. Se dice que tenía una vida artística tan activa que no paraba nunca, que dormía poquísimo, que estaba siempre de día y de noche en ese tipo de reuniones y tertulias, café, encuentros en salones, tés literarios. O sea, estaba permanentemente embebiéndose del arte, que no olvidemos que París fue, y de alguna manera lo sigue siendo, aunque ahora tenemos un mundo mucho más diversificado, el núcleo de lo que era el arte en todos sus aspectos, principalmente en los siglos XVIII, XIX y hasta mitad del siglo XX. Después de dejar Europa anduvo por Oriente, le encantó, volvió a París, que era como una especie de imán para él, y por 1912 ya frecuentaba artistas de clase alta. Es decir, que estamos hablando de gente también que le podía permitir otros caminos. Viste que siempre se busca quien te dé el espaldarazo. De todas maneras no lo tuvo en París. Sí conoció a su esposa, Adelina del Carril, una mujer muy bella que pertenecía también a la aristocracia argentina, y se casó con ella un año después. En 1915 empieza a publicar. Había escrito muchísimo desde que era chico y había pintado, y muy bien, desde que era un jovencito. Pero no tuvo éxito casi en nada. Estaba muy decepcionado. Todo libro que editaba se le quedaba por el camino, digamos, ¿no? El Cencerro de Cristal, que es un poemario. Son lindos poemas. Yo leí algunos del Cencerro de Cristal. Están lindos. Son delicados. Son poemas finos. De pronto capaz que demasiado predecibles para alguien que sepa más de poesía que yo, pero muy lindos. Cuentos de muerte y de sangre, ¿en quién estaría inspirado? Lovecraft. No, en ese caso era un amigo en Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, claro, por supuesto. No, pero también llegó a conocer la obra de Lovecraft. Sí, no, pero tenés razón, Horacio Quiroga. Cuentos de muerte y sangre, Horacio Quiroga. Por supuesto que era el que escribía en ese momento y los estaba influyendo a todos. Después, bastante más tarde, aparece Xaimaca o Jaimaca, que es cuando él hace un viaje al Caribe y recorre la parte, digamos, de lo que podría ser Quintana Roo y algunos estados de la parte de la península de Yucatán y las islas del Caribe. Escribe Jaimaca, se escribe con X, Xaimaca. Pero no tuvo éxito ni con El Cencerro de Cristal, ni con Cuentos de muerte y sangre, porque además estaba Quiroga Sí, bueno, sí. Difícil competir con Quiroga en ese tema. Por favor, Jaimaca. Entonces, en el 1917 publica Raucho, que es algo autobiográfico. Es más de autobiografía, son cuentos, narraciones, hay poemas. Hubo un libro que sí tuvo un poquitito más de impacto porque yo lo leí, Un idilio de estación. Yo lo conocí como Rosaura, ese libro. Y cuando las chicas de mi edad, a los 16, 17, leíamos novelas rosa, que era mucho de lo que se leía en ese entonces, yo leí Rosaura de Ricardo Guiraldes, que me gustó, muy linda, es una novela linda, Rosaura. Pero cuando leí Don Segundo, ahora ya vamos a Don Segundo Sombra, no me voy a apresurar. Bueno, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se volvió a París. O sea, se vino por la guerra, volvió a París cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando del 18, ¿no? 1918, se instala en París. Y allí escribe los primeros capítulos de su libro, su obra magna, Don Segundo Sombra. Y vamos a ver por qué es su obra magna, y es un libro que lo hizo trascender en el habla hispana, no solo en el Río de la Plata, sino en el habla hispana. Y es su libro, es Ricardo Guiraldes, Don Segundo Sombra. Un hombre, un libro, como había titulado ya nuestra charla. En esta obra trabajó varios años. No fue una obra hecha para vender. Sin embargo, fue la que más impactó en el público. Más tarde, después de Don Segundo Sombra, escribió poemas místicos, poemas solitarios y El Sendero. Ya muy influenciado por una búsqueda espiritual intensa. Era un hombre de una espiritualidad muy grande, ¿no? E incluso entró en el esoterismo, cosa que también lo llevó a tener cierto tipo y en la teosofía, cierto tipo de poesía más
¿cómo podríamos decir? Mística. Claro, menos entendible para quien no está dentro de estas líneas de conocimiento. Cuando regresa a Argentina, después de todos estos años, Ricardo Guiraldes se vincula estrechamente con los jóvenes artistas de las vanguardias. Fue un gran... apoyaba permanentemente a las vanguardias. Él no era vanguardista desde el punto de vista de su obra, porque poemas místicos, poemas solitarios y El Sendero son poemas mucho más... podríamos catalogarlos entre modernistas y clásicos, místicos, pero no vanguardistas. Pero él se vincula mucho y apoya mucho a las vanguardias. Habla muy bien de él eso, porque no se anquilosó, ¿entendés? No se quedó, sino que al ver las vanguardias las apoyó al máximo. ¿Cómo las apoyaba? Bueno, con la revista literaria Proa, de la que era el director, y vos sabés que hizo publicar varias ediciones de Martín Fierro para hacer conocer el Martín Fierro y valoraciones. Otro libro más, tengo que buscar, porque no lo tengo. De pronto capaz que alguno de nuestros oyentes me desasna. Te voy a hablar de Don Segundo Sombra antes de leerte. Él y a nuestros amigos, leerles a nuestros amigos, a quienes nos siguen, la dedicatoria que él hace, que es una dedicatoria muy, muy intensa, y un pequeño fragmento del capítulo 2 que está imperdible. ¿Me lo permites? Pero Sí, primero vamos a hablar de Don Segundo. Don Segundo Sombra fue publicado en 1926 y en lugar de fracasar como en todos los anteriores, fue un éxito de inmediato, pero inmediato. Y vamos a ver por qué. Don Segundo Sombra es un libro, yo lo llamo, capaz que soy una atrevida, ¿no? No se olviden que soy profesora de geografía, no de literatura. Un libro en el que se habla de una iniciación. Para mí es un libro iniciático. Está escrito en primera persona, entonces el autor habla de su niñez, es un niño huérfano que es entregado a sus tías, da la impresión por la edad que fueran sus tías abuelas, solteronas, de un pueblito metido, lo describe maravilloso también en la provincia de Buenos Aires. Lo crían sus tías al principio mientras es chiquito, está todo bien, hermoso, qué lindo el nene. Pero las tías vieron que el nene crecía y el nene les empezaba a dar trabajo y había que ayudarlo a ir a la escuela. Y da la impresión de que a la escuela prácticamente no va. Entonces lo empiezan a destratar, no a maltratar, a destratar. Y lo obligan a ir a la iglesia y lo obligan a estar sentado entre ellas dos y lo miran para que se porte bien y le hacen rezar el rosario 2 veces por día. Entonces está como encarcelado. Había un hacendado cercano, un estanciero, que lo protegía mucho, tal vez por allí por razones de digamos que no quedan muy claras. Yo a veces pienso si no habría cierto grado de parentesco entre ese estanciero y él. El estanciero se llamaba Fabio, a ver, ¿cómo era el nombre? Bueno, no recuerdo. Él sé que le habla con mucho cariño, de Fabio Cáceres. Habla con mucho cariño de él porque incluso le llega a regalar 2 petizos y un recadito, que las tías se lo sacan en poquito tiempo. Entonces, ¿dónde empieza a criarse? En la calle. Para él la calle fue su casa, su felicidad. Se hizo un pícaro, al estilo de estos pícaros que le dicen, che, anda a decirle a este tal cosa, anda a decirle a este tal otra, sobre todo si estaba borracho en el bar del pueblo, etc. Que lo sacan nunca a maldad. Él, el mismo narrador, es hermoso porque vos te sentís empatizás tanto con quien narra, claro, que no hizo nunca nada que fuera dañino, o sea, nada que fuera reprochable. Pero esas bromas de picardía, ¿no? Y bueno, sí, pero fumaba desde chiquito, tomaba alcohol desde chiquito, no mucho, pero algo tomaba y le encantaba ir a pescar. Entonces, esa es la niñez de este niño que narra el cuento, hasta que se encuentra con Don Segundo Sombra. Te decía que es una historia de iniciación porque como que Don Segundo Sombra le atrae profundamente al niño, cuyo nombre no lo sabes, no te das cuenta, y le empieza a seguir a Don Segundo, y Don Segundo, bueno, lo empieza a captar para algunas de sus tareas, porque Don Segundo Sombra es un gaucho, de los últimos gauchos del Río de la Plata.
uno de los últimos gauchos. Entonces empieza a aprender todo el aprendizaje de vida de este niño que se va haciendo adolescente y hombre. Toda esta iniciación hasta la hombría es con Don Segundo. Y es de una manera muy especial. Es decir, era un gaucho trabajador, era un gaucho que andaba, era un gaucho de altos ideales, de los que hubo muchos. Porque no podemos tampoco polarizar. Todos los gauchos eran, digamos, unos bandoleros, Claro, todos claro. los gauchos eran unos pobres santos descarriados. Como todo ser humano, lo sabía de todo, y había muy trabajadores y muy luchadores, y algunos que tuvieron que aquerenciarse porque no tenían más remedio, aunque les gustaba vivir libres, Claro, claro. y otros que se hicieron bandoleros hasta por necesidad, y otros que lo fueron, como todo. Entonces, en Don Segundo Sombra él encuentra un ejemplo en el gaucho. Las descripciones de lugares y de situación son exquisitas, porque él era poeta. Entonces, no es un libro gauchesco desde el punto de vista, digamos, técnico como el Martín Fierro. La literatura es criollista, ¿cómo no? Claro. Y el lenguaje que usan es el lenguaje popular del momento, de quienes vivían en los pueblos. Sí, claro. Lo entiendo. Pero es poético, es exquisitamente poético, sin rebasar, sin edulcorar, sin manifestar cosas que sean, digamos, lacrimógenas. No. Es un libro de verdad. Un libro para leer. Dan ganas de leerlo. Sí, léalo. Imperdible, Don Segundo Sombra. Yo voy a volver a leerlo porque cuando rescaté a Ricardo Guiraldes para traerlo para nuestros oyentes, digo, esto lo tengo que hacer porque vale la pena. Y a nuestra gente de campo, yo soy de campo, yo sé que le va a gustar. Porque él hace una elegía. Y a esa palabra quería llegar. Es una elegía. No es una manifestación para tratar de ponderarlo y decir, no, mira que esto vale, como hizo José Hernández, Sí. que muy, muy valioso. Algún día vamos a hablar del Martín Fierro, que va a haber mucho para hablar. Sino que es una elegía del gaucho. Es decir, es algo poético. Es algo delicado. Es algo que habla del buen hombre, del hombre bueno, del hombre que vivía así porque tal vez porque lo había elegido o porque quedó, digamos, solo y porque tenía que trabajar yendo en su caballo para acá y para allá. Pero las descripciones del pueblo, de las situaciones, de los lugares y de las personas son maravillosas. La prosa es fina, ágil, sensible, pero no pierde el aspecto gauchesco tradicional porque el lenguaje que se usa es el lenguaje que se usaba, que usaban nuestros paisanos, muchos de nuestros paisanos lo usan todavía. Hilario Escazube fue otro que también usó el lenguaje gauchesco tradicional, pero más al estilo José Hernández, ¿no? El paisano, Don Segundo Sombra, es recero, o sea, él lleva reses, ¿no? Y arriero, y arrea. Los arrieros que a veces se ven en nuestro interior. Quedan. Arrieros. Llevan el ganado, no se llevan camiones, sino que lo llevan los arrieros, a caballo, ¿verdad? De una estancia a la otra, de una estancia a un campo para pastar. Sí, a tomar agua. Exactamente, ahí está, a las aguadas, etc. En la obra, el paisano Don Segundo Sombra, recero y arriero, lucha por tener un lugar en el espacio que cambia permanentemente. ¿Qué sucede? Que en el momento en el que Ricardo Guiraldes escribe esta obra, está el progreso avanzando a pasos agigantados. Se están alambrando los campos, de alguna manera se están parcelando las estancias, entonces queda poco espacio libre, y el gaucho se va arrinconando, se va buscando lugares donde poder estar libre, y entonces él ve ese cambio social, ese cambio de progreso que además era necesario, porque es lógico, pero cómo va desapareciendo determinado paisaje natural y humano, y paisaje incluso hasta de pueblos, ¿no? En el interior argentino. Entonces, esta novela tiene otra característica muy especial. Además de la belleza de todo esto, tiene intercalados algunos relatos hechos por personajes. Claro. Que cuentan sus propias historias. O sea, hay historias dentro del mismo libro, por eso no se van a aburrir si leen. Está el del Paisanito de Dolores, que es un personaje muy conocido en el interior argentino, el Paisanito de Dolores.
algo así, pero sin santuarios, como el Gauchito Gil, una cosa así, pero... Y cuenta su historia, lo encuentran y cuenta su historia el Paisanito Dolores. Y Miseria, el cuento de Miseria, entre otros. Está muy bueno porque esas historias también presentan realidades distintas de la Argentina interior, que es muy vasta y que es muy desigual, aún en el siglo XXI. Los reconocimientos obtenidos por don Segundo Sombra, una grande y hermosa obra de la literatura argentina, vamos a decir rioplatense, si queda muy bien eso también, dieron por tierra con los fracasos anteriores. Se olvidó de todo. Fue tan grande el éxito que tuvo, porque además había escrito lo que él sentía, claro, que se olvidó de todo lo demás. Y fue un libro más cuidado, ¿no? Porque Sí, creo que fue mucho más cuidado. Porque vos sabés que hay algunas cosas que yo veo, por ejemplo, que él se dejaba influenciar mucho en la parte poética, cuando él podría haber hecho capaz que poesía mucho más genuina, suya, Ricardo. Bueno, en plataforma. Lo van a encontrar en la Biblioteca Cervantes, gratuito. Bien. Quien tenga un dispositivo y quien tenga Wi-Fi, quien se pueda acercar a algún lugar público, que ahora hay muchos lugares públicos con la cuestión de la pandemia, con distancias adecuadas, pueden buscarlo. Ricardo Huiraldes, don Segundo Sombra, y voy a leer de la Biblioteca Cervantes la dedicatoria. Bueno. Mirá la dedicatoria. A usted, don Segundo. A la memoria de los finados, don Rufino Galván, don Nicasio Cano y don José Hernández. A mis amigos domadores y receros, don Víctor Taboada, Ramón Cisneros, don Pedro Brandán, Siriaco Díaz, Dolores Juárez, Pedro Falcón, Gregorio López, Esteban Pereira, Pablo Ojeda y Mariano Ortega. A los paisanos de mis pagos, a los que no conozco y están en el alma de este libro. Al gaucho que llevo en mí, sacramente, como la custodia lleva la hostia. Vos fíjate qué imagen de tipo católico, ¿no? Es impresionante, es fuerte la dedicatoria. A mí me gusta mucho, me encanta la dedicatoria. Y del capítulo 2, acá el protagonista, que es quien narra, viene de la pesca, ¿no? Viene de pescar. Había pescado unos bagrecito, se ganaba la vida para tomarse una cañita, para fumarse un cigarro, para comer algo y estar lejos de las tías el mayor tiempo posible. Iba a pescar el arroyito y pescó unos bagrecitos y los fue a vender al fondero que hacía comidas y vendía. Entonces dice, había ya entrado al área de las quintas, en las cuales la hora iba despertando la desconfianza de los perros. Fíjate qué imágenes. La descripción es finísima. Un incontenible temor me bailaba en las piernas cuando oía cerca el gruñido de algún mastín peligroso. Pero, sin equivocaciones, decía yo los nombres: Centinela, Capitán, Albertido. Cuando algún cusco irrumpía en tan apurado como inofensivo griterío, mirábalo con un desprecio que solía llegar al cascotazo. Pasé al lado del cementerio y un conocido resquemor me castigó la médula, irradiando su pálido escalofrío hasta mis pantorrillas y antebrazos. Los muertos, las luces malas, las ánimas, me atemorizaban ciertamente más que los malos encuentros posibles en aquellos parajes. ¿Qué podía esperar de mí el más exigente bandido? Yo conocía de cerca las caras más taimadas y aquel que por inadvertencia me atajara hubiese conseguido cuanto más que le sustrajera un cigarrillo. El callejón habíase hecho calle, las quintas manzanas y los cercos de paraísos, como los tapiales, no tenían para mí secretos. Aquí había alfalfa, allá un cuadro de maíz, un corralón o simplemente malezas. A poca distancia divisé los primeros ranchos, míseramente silenciosos y alumbrados por la endeble luz de velas y lámparas de apestoso querosén. Al cruzar una calle espanté desprevenidamente un caballo, cuyo tranco me había parecido más lejano, y como el miedo es contagioso, aún de bestia a hombre, quedéme clavado en el barrial sin animarme a seguir. El jinete, que me pareció enorme bajo su poncho claro, revolvió la lonja del rebenque contra el ojo izquierdo de su redomón, pero, como intentara yo dar un paso, el animal asustado bufó como una mula, abriéndose en larga tendida. Un charco bajo sus patas se despedazó, chillando como un vidrio roto. Oí una voz aguda decir con calma: «Vamos, Pingo, vamos, Pingo». Luego el trote y el galope chapalearon en el barrio Chirle. Inmóvil, miré alejarse extrañamente
agrandada contra el horizonte luminoso, aquella silueta de caballo y jinete. Me pareció haber visto un fantasma, una sombra, algo que pasa y es más una idea que un ser, algo que me atraía con la fuerza de un remanso, cuya hondura sorbe la corriente del río. Fíjate que Sí. entra a la fonda, ¿no? Pide, les vende los bagrecitos, etc. Y le pregunta, le paga el puestero. Bueno, ahí tenés, concluyó el hombre haciendo sonar sobre el mostrador unas monedas de níquel. ¿Vas a pagar la copa?, sonrió el tapeburgos. En la pulpería de Las Ganas, respondí contando mi capital. ¿Hay algo nuevo en el pueblo?, preguntó don Pedro, a quien solía yo servir de noticiero. Sí, señor, un pajuerano. ¿Ande lo has visto? Lo topé en una encrucijada volviendo al río. ¿Y no sabes quién es? Sé que no es de aquí, no hay ningún hombre tan grande en el pueblo. Don Pedro frunció las cejas como si se concentrara un recuerdo. Decime, ¿es muy moreno? Me pareció, sí señor, muy fuerte. Como hablando de algo extraordinario, el pulpero murmuró para sí. ¿Quién sabe si no es don Segundo Sombra? Él es, dije sin saber por qué, sintiendo la misma emoción que al anochecer me había mantenido inmóvil ante la estampa significativa de aquel gaucho perfilado en negro sobre el horizonte. ¿Lo conocés vos?, preguntó don Pedro al tapeburgos, sin hacer caso de mi exclamación. De mentas nomás, no ha de ser tan fiero el diablo como lo pintan. ¿Quiere darme otra caña? Bueno, y acá oímos un galope detenerse frente a la pulpería, luego el chistido persistente que usan los paisanos para calmar un caballo, y la silenciosa silueta de don Segundo Sombra quedó enmarcada en la puerta. Buenas tardes, dijo la voz aguda, fácil de reconocer. ¿Cómo le va, don Pedro? Bien, ¿y usted, don Segundo? Viviendo sin demasiadas penas, gracias a Dios. Mientras los hombres se saludaban con las cortesías de uso, miré al recién llegado. No era tan grande en verdad, pero lo que lo hacía parecer tal hoy le viera, debíase seguramente a la expresión de fuerza que emanaba de su cuerpo. El pecho era vasto, las coyunturas huesudas como las de un potro, los pies cortos con un empeine a lo galleta, las manos gruesas y cuerudas como cascarón de peludo. Su tez era indiada, sus ojos ligeramente levantados hacia las sienes y pequeños. Para conversar mejor, habías echado atrás el chambergo de ala escasa, descubriendo un flequillo cortado como crin a la altura de las cejas. Su indumentaria era de gaucho pobre. Un simple chanchero rodeaba su cintura. La blusa corta se levantaba un poco sobre un cabo de hueso, del cual pendía en el rebenque tosco y ennegrecido por el uso. El chiripá era largo, talar, y un simple pañuelo negro se anudaba en torno a su cuello, con las puntas divididas sobre los hombros. Las alpargatas tenían sobre el empeine un tajo para contener el pie carnudo. Este es don Segundo Sombra. Qué descripción. Impresionante, pero todo es así. Yo lo recomiendo de corazón. ¿Viste la forma, no? Sí. En la descripción delicada de los paisajes y al mismo tiempo el uso adecuado de un lenguaje popular del campo argentino. Realmente, para nada de despreciar don Segundo Sombra de don Ricardo Guiraldes. Para mí, como digo, un hombre, un libro. Muy bien, excelente, gracias por la recomendación, la verdad que no lo conocía y dan ganas de leerlo. Sí, yo lo voy a bajar de nuevo. Aparte es muy interesante todo lo que tiene que ver con novelas gauchescas y eso. Sí, que vamos a trabajar eso, por supuesto que sí. Buena audiencia, hasta la próxima. No Carlos, que pase bien. Un placer.